Muy buen día a todos mis amigos y hermanos que nos acompañan a través de nuestras redes sociales. Continuamos con nuestro repaso de la lección de la escuela sabática de esta semana, la cual se titula Me levantaré. Recordemos nuestra cita para memorizar que se encuentra en Salmos 12:5. Y para el día de hoy, jueves 8 de febrero, la lección titula El juicio del Señor y el santuario. Nos invita a leer en Salmos 96, 6 al 10, Salmos 99, 1 al 4 y Salmos 132, 7 al 9 y del 13 al 18. ¿Dónde tiene lugar el juicio de Dios y qué implicaciones tiene la respuesta para nosotros? ¿Cómo nos ayuda el santuario a entender la manera en que tratará Dios el mal? El juicio del Señor está estrechamente relacionado con el santuario. El santuario fue el entorno donde el salmista cambió su percepción acerca del problema del mal. El santuario fue designado como el lugar del juicio divino, como indicaban el juicio del Urim y el pectoral del juicio del sumo sacerdote. En consecuencia, muchos salmos representan a Dios en su trono en el santuario, listo para juzgar al mundo por su pecado y maldad. En el santuario se revelaba el plan de salvación. En el paganismo, el pecado se entendía principalmente como una mancha física, que debía eliminarse mediante ritos mágicos. En contraste, la Biblia presenta el pecado con una violación de la ley moral de Dios. La santidad de Dios significa que Él ama la justicia y la rectitud. Del mismo modo, el pueblo de Dios debe buscar la justicia y la rectitud y debe adorar a Dios en su santidad. Para hacerlo, debe guardar la ley de Dios, que es una expresión de su santidad y contiene el sello de su carácter. Por consiguiente, el santuario es el lugar del perdón del pecado y de la restauración de la justicia, como indican el propiciatorio del trono de Dios y los sacrificios de justicia. Sin embargo, el Dios perdonador se venga de las malas acciones de los impenitentes, o sea, los que no buscan el perdón. Las implicaciones prácticas de que el santuario sea el lugar del juicio divino se manifiestan con la conciencia constante de la santidad de Dios y en las exigencias de una vida recta conforme a los requisitos del pacto de Dios. ¿Hasta aquí qué sucede? Cuando hablamos del trono de Dios, cuando hablamos del santuario y hablamos de los juicios de Dios, siempre pensamos en castigo, pero no necesariamente es así. ¿De qué depende si recibiremos perdón o castigo? De nuestro deseo y de nuestra voluntad de pedir ese perdón a Dios, de manifestar ese arrepentimiento y de volver a los caminos de Dios haciendo su santa y divina voluntad. Allí vamos a obtener no un castigo, sino el perdón y la restitución luego de haber pecado. Pero si nos mostramos ajenos a esta necesidad de ser perdonados, si no mostramos arrepentimiento, pues obviamente el juicio divino evocará un castigo. El juicio del Señor desde Sión trae como resultado el bienestar de los justos y la derrota de los impíos. El santuario alentaba las jubilosas expectativas de la venida del Señor como juez, especialmente durante el día de la expiación. Asimismo, los salmos refuerzan la certeza de la inminente llegada del juez divino, a saber, Jesucristo en el santuario celestial. Lee Romanos 8:34. ¿Cómo nos muestra este versículo lo que Cristo está haciendo en el santuario celestial? ¿Es una buena noticia para su pueblo? Que el Señor les bendiga.